Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de la semana de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl, donde, como todos los viernes, vamos a estar conversando con nuestro editor general Héctor Cusio y también con el editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. Ustedes comprenderán que el tema que marca la semana naturalmente es el caso Hermosilla. Vamos a estar con todos los detalles, con lo último que ha salido. Y también, por supuesto, contarles que es altamente probable que la formalización no termine hoy día. Es más, se señala que va a continuar por el abundante material que tiene la Fiscalía. No quiero dejar pasar, eso sí, algo que es muy importante de señalar, y es que el Tribunal Supremo venezolano ha ratificado a Nicolás Maduro como el que habría ganado. Digo habría porque naturalmente ustedes comprenderán que no se lo cree nadie, ni siquiera, por supuesto, los que alguna vez tuvieron una cercanía con el chavismo y menos la comunidad internacional, ¿no? Ha ratificado entonces que sería Nicolás Maduro el que se impuso en las últimas elecciones del 28 de julio, y el presidente Gabriel Boric ha dicho que el régimen de Maduro consuma el fraude electoral y lo califica de una dictadura, ¿no? Dice, Chile no reconoce este resultado. Por supuesto, arreciaron las descalificaciones, particularmente el canciller contra él. Ya estaremos entonces conversando de esto y más, pero nos vamos a detener entonces también en el caso Hermosilla. No quiero dejar pasar que en nuestra publicación de hoy viene también punto a punto de Paulina Allende Salazar, una interesante mirada de lo que pasa con los notarios en Chile. Notarios y conservadores, el botín de los inmortales. Se los recomiendo. Es un trabajo excelente de Paulina Allende Salazar respecto de ese mundo que tiene tantas opacidades y que algunos se resisten a cambiar. ¿No es así? Bien, vamos con la estructura criminal tras los Sauer, Jalaf y su consiglieri Hermosilla, que es el título que marca nuestra publicación de hoy en El Mostrador, y tomamos contacto con el editor general Héctor Cosio. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte. Gracias, buen día, Mirna. Sí, efectivamente ese es el título que mantenemos hoy, con una imagen tal vez bastante ilustrativa de lo que contiene el artículo, y particularmente, Mirna, lo que pudimos observar ayer en la segunda audiencia de formalización. Y quisiera partir el análisis con un comentario. Pocas veces he tenido, y eso que he tenido muchas audiencias, pero pocas veces he estado en una audiencia o he conocido de una audiencia donde el detalle que se presenta en ella va más allá de la comisión de los delitos. Ni siquiera en las audiencias de asociación ilícita uno ha podido ver con tanta claridad cómo se va configurando una estructura. El fiscal durante la jornada de ayer fue entregando señales durante toda la jornada que nos permiten configurar que estamos efectivamente en presencia de una estructura. Y quisiera partir con una frase Dale, y dale. con la que inicia el fiscal. El fiscal dice lo siguiente, dice que para conocer cabalmente, para tener conocimiento cabalmente del grado de conocimiento, digamos, que tenía Luis Hermosilla de la estructura y del plan criminal, y usa esas palabras, estructura y plan criminal de los hermanos Sauer y de los hermanos Jalaf, primero hay que conocer la posición de Luis Hermosilla en este grupo. Esto es muy clave, porque a continuación dice, estamos en presencia de un consejero tradicional, de un consejero delictivo clásico, que además Ya. funcionaba como operador político. Esa mera figura que le inicia el fiscal Orellana te da inmediatamente un marco. Estamos hablando no solo de una persona, un consejero, como lo describe el fiscal, no es solamente una persona que le da consejos en asesoría jurídica. Claro. Estamos hablando de una persona que pertenece a una organización, a una estructura, en donde sin tener lazos familiares con tiene un grado de imbricación en donde
se beneficia de los éxitos de la estructura, como asimismo también sufre cuando ésta, digamos, le empieza a ir Claro, mal. Y esa es la ya. figura que empieza de a poco a configurar el fiscal del papel de Luis Hermosilla. Y no solo de Luis Hermosilla, sino de quienes estaban a la cabeza. Y aquí viene lo interesante. Hay, en las estructuras criminales, como sabemos, como lo hemos visto en las películas, como lo hemos visto en la literatura, lo hemos leído en la literatura, eh, necesitan diferentes estructuras que las acompañen para avanzar en su poder. Una de ellas, desde luego, es el grado también de vinculación que tienen estas estructuras con la policía. Ya lo sabemos, Luis Hermosilla, él entregaba información privilegiada a Sergio Muñoz, el director de la policía que estuvo preso, y además fue el abogado defensor y con un grado de amistad bastante cercana con el antecesor de este, que también está investigado por delitos de corrupción, Héctor Espinosa. Pero también se necesitan personajes públicos que puedan ser corrompidos, ¿no? Los cohechados. Y aquí en este ejemplo tenemos también al menos a dos funcionarios que a través de Leonardo Villalobos entregaban información que era importante para la estructura. En este caso, digamos, los funcionarios de la tesorería y el funcionario del Servicio de Puestos Internos. Pero además de eso, se requiere también un vínculo, y esta es la parte más sabrosa, por decirlo así, de lo que fuimos escuchando ayer, un vínculo con las estructuras del poder y del poder político. Cuando uno estudia los elementos de la mafia, sobre todo la figura en el caso italiano, hay una nomenclatura para definir cuando las estructuras criminales y la política se funden en una sola. Y es cuando se entra en la zona gris, cuando no es fácil distinguir dónde comienza una y dónde termina la otra. Y el fiscal lo que fue haciendo fue precisamente dando antecedentes de cómo se manejaba esta estructura. Eh, y que aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, no sé si tú tuviste oportunidad de verlos, pero hubo un momento, Mirna, donde el Sí. fiscal hizo un ejemplo, como en las películas, un ejemplo visual para entender al menos cómo los dineros de Luis Hermosilla, más allá de que no todo su capital o de sus cuentas provienen de la estructura ilícita, sino también de otros negocios, pero cómo Ujú. no es posible identificar dónde termina uno y dónde comienza la otra. Y hace un ejemplo muy sencillo. Correcto. Tomó un vaso de agua transparente Ya. y un vaso de café, que Mm. está un vaso de papel. Entonces dijo, aquí en el vaso transparente son los dineros de Luis Hermosilla en su cuenta bancaria. Y tomó el café y le echó 2 gotas de café al agua. Y el agua se tiñó entera de café. Ahora, ya no sabemos cuál de este dinero es el agua limpia y cuál no. Se ha contaminado. Qué buena forma de representarlo. Muy lúdico, Muy buena. muy Sí, claro. claro. Eso que tenía que ver con el dinero, después lo empezó a explicar en términos de relaciones. Y aquí interrumpe, ¿verdad? Para que esto sea conversación, pero como hay No, mucha información, tranqui. Dale nomás. trato de Expone hacerlo primero. con velocidad. Identifica por lo menos 4 momentos. Hay un momento que es clave. Recordemos que es el año 2016. El año 2016 había dejado de ser presidente de la República 2 años antes el fallecido presidente Sebastián Piñera y también Andrés Chadwick, que se le reconoce en los audios como ACH, Ujú. que el fiscal fue muy prudente, es decir, eh, no se sabe con certeza, pero podría ser Andrés Chadwick, Claro. evidentemente lo es. Ujú. Eh, y bueno, son 2 años después de que el presidente dejó de ser presidente, que digamos que Sebastián Piñera dejó de ser presidente, y también Andrés Chadwick había dejado de ser ministro del Interior y el propio Hermosilla había dejado de ser funcionario también de ese gobierno. En esa época, año 2016, eh, empezamos a ver que Luis Hermosilla no solamente tenía un lazo de amistad muy grande con la familia Jalaf, eh, porque la familia está directamente relacionada con la familia Sauer, y es muy curioso porque unos son los palestinos y otros son Claro. judíos, pero se Exacto. tratan como primos entre ellos, y ambas organizaciones forman esta estructura que el fiscal empezó a decir. Y aquí era donde empieza a mostrar la posición de Hermosilla. Da cuenta de que hubo una reunión en el año 2016 en donde Álvaro Jalaf, líder del grupo Patio, intentaba organizar para Sebastián Piñera. Era el segundo Ya. gobierno de Michelle Bachelet, iba en su segundo año, desde luego que las fuerzas políticas y las fuerzas empresariales se estaban reuniendo en función de apoyar una eventual nueva candidatura, como efectivamente ocurrió con el caso
de Sebastián Piñera. Y lo que da cuenta es que Álvaro Jalaf le dice, estamos todos listos, tengo ya 35 personas y te vas a morir, tengo un cóctel increíble, siempre mostrando mucha fastuosidad. Y la preocupación de Hermosilla de eso era, yo le pedí a ACC, dijo, o sea, a Andrés Chadwick, que te hiciera un reconocimiento en público, para que el Mm. resto, tus pares empresarios, supieran de tu poder. Fíjate cómo efectivamente empezamos a configurar una estructura como si fuese un guión, ¿no? El poder de quien está arriba. Arriba de Luis Hermosilla estaban los dineros de los Jalaf. Ellos eran los que, de alguna manera, permitían, aparte de los negocios particulares de Luis Hermosilla, pero que permitían, digamos, que la estructura funcionara. Y, pero no era la preocupación de Hermosilla era dejar a Antonio Jalaf como un hombre poderoso. Pero ¿cuál era la intención de Álvaro Jalaf? Tener un encuentro, un reconocimiento privado del presidente, del expresidente. ¿Te fijas Mm. cómo estamos hablando de una estructura que roza con los presidentes de la República, interviene en el Ministerio del Interior, llegan dinero a eventuales periodistas, llegan con conexiones a la policía, Claro, corrompen funcionarios de los aparatos públicos? Es una estructura, es una qué estructura, eso es lo que uno impresionante. aprecia. Y lo que hace aquí Álvaro Jalaf le dice, a mí me interesa tener un reconocimiento privado con Sebastián Piñera, me interesa, entre comillas, trabajar literalmente, trabajar con él. Objetivo de esa reunión, que Álvaro Jalaf tuviese un contacto personal con el presidente de la República, Claro. con el expresidente de la República, que volvería a hacerlo 2 años después, ¿sí? Y que iniciaran trabajo juntos. Primer momento. Sácame, sácame una duda porque es muy importante aclararlo. Esa reunión, esa famosa reunión con estos 35 invitados, etcétera, bla, 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 nunca o sea, a esa reunión nunca fue el presidente Piñera, ¿no? Mira, esa es tarea de los medios de comunicación y que estamos trabajando. Aquí en la audiencia no se da cuenta si esa reunión Ya. ¿Y esto, Chadwick? la referencia que se hacen de Chadwick es que Luis Mosilla le dice, yo le pedí a Andrés Chadwick que te hiciera un reconocimiento en público. Entiendo, ya. ¿Mm? Ahora, no sabemos, hay que volver a insistir en algo que ya habíamos dicho atrás. Digamos, aquí hay un elemento técnico, físico, que es el que permite todo esto. Es el teléfono de Luis Hermosilla. Estas narraciones que permite el fiscal dar cuenta de lo que te estoy exponiendo ahora están en los chats de Hermosilla y que para la fiscalía, afortunadamente para la fiscalía, ahora están contrastadas, además, con un documentos y con declaraciones de quien fuera el gerente general muy Sí, pues, cercano del patio de Antonio Jalaf, que en términos Marcelo también, Medina. Marcel, ¿te puedo Marcelo contar Movira, que en algo? términos, sí, Claro. Sí, no, es que lo que justamente configura la figura Marcelo, del pentito, ¿no? Si lo hacemos, si seguimos en esta línea, digamos, de la estructura, vendría claro. a ser que en Italia le llaman el pentito, el arrepentido. Dime. Claro, es que mira, ese Marcelo Medina que renuncia a su trabajo con los Jalaf, ¿no es cierto? El 31 de julio, Álvaro y Antonio Jalaf, el 8 de agosto declara ante la Fiscalía, empieza a entregar información. Aquí es lo que empieza a ocurrir cuando ya los personajes de esta trama, ¿no es cierto? Algunos de ellos se dan cuenta, puedo salir yo también trasquilado de esta situación, ¿no es cierto? Y él dice que en definitiva él entrega a los jalaf a la fiscalía, ¿no es cierto? O sea, lo que termina ocurriendo empieza a entregar información, copias de chat donde aparecen envíos de dinero al extranjero, etcétera, etcétera. Pero lo interesante que es lo que quiero que sigamos conversando, por supuesto, Héctor, es que hasta ahora los jalaf estaban como en un lugar, digamos, bien alejado. Nuestra trama siempre eran los Sauer, Doppelberg, ¿no es cierto? Y por supuesto Hermosilla, Leonardo Villalobos, Angulo, su marido, y estos dos personajes que son los funcionarios públicos. Pero ahora los Jalap pasan a ser actores esenciales, protagonistas, ¿no? Si tú uno lo empieza a mirar como una estructura ya física, ¿no? Claro, Con cabeza, pasan a estar a la cabeza, ¿no? O sea, están claro. a la cabeza de lo que, por eso que yo creo que es lo que se presuma, ¿no? Natural. Lo que llama la atención es que no estén ahora en calidad, están en calidad de investigados, pero no están en calidad, digamos, de imputados ni con audiencias de formalizaciones, digamos, ya solicitadas. Es de esperar que, por cómo han saltado los antecedentes, que eso es una cosa de tiempo.
pero efectivamente los jalaf aquí se empiezan a configurar como parte. El fiscal es muy claro de hablar de la estructura y del plan criminal, y él lo resume así, para volver a la narración anterior. Claro. Eh, los Sauer lo que hacían es que para poder apalancar financieramente a los jalaf que tenían deudas personales multimillonarias, fueron empezarle a factorizar facturas ideológicamente falsas que enviaba Jalaf, las factorizaba Sauer. ¿Con qué dinero? Con los dineros, digamos, de la gente que invertía pensando que sus dineros iban a progresar en esa bolsa. Eh, Se aprovechan de esa gente, se genera la bicicleta y empiezan a funcionar estas dos estructuras. Pero estas dos estructuras no funcionan solamente en ese ilícito, y ahí retomo con lo que te acabo de decir. El papel de Luis Hermosilla también es el papel de conector de negocios. No estamos hablando solamente de entregar también facturas falsas. Se empieza a funcionar como un operador político al servicio de la estructura criminal. O sea, eso es lo que dicen. Eso es lo que dice el fiscal. Y aquí viene el segundo ejemplo, y también tiene que ver digamos, con política. Los mismos años 2016, del grupo de los Jalafros, no me acuerdo si es Álvaro o Antonio, Ya. parece que es Álvaro, llama a Luis Hermosilla y le pregunta qué tan bueno es que Michelle Bachelet haya nombrado como nuevo director de Banco Estado a Sebastián Sichel. ¿Qué tan bueno es? ¿Para qué? Para la estructura. Eso es lo que se desprende. Y Luis Hermosilla le dice, no es bueno, es muy bueno, y vuelve a meter a Andrés Chadwick, porque es muy cercano a Andrés Chadwick. Y esto era un papel relevante, porque lo que quería el grupo de los Jalaf es que Banco Estado les diera un crédito por 11 millones de dólares. Entonces era muy bueno para la estructura, como así lo manifiesta Luis Hermosilla, que Sebastián Sichel estuviese en esa posición, porque era muy cercano a Andrés Chadwick, y él personalmente era muy cercano a Andrés Chadwick, entonces lo veía como un camino a seguir. Ese negocio no, hay que decirlo claramente, no prospera. De hecho, Sebastián Sichel ayer, cuando se exponen estos antecedentes, pone rápidamente un tuit en donde dice que va a iniciar acciones legales contra Luis Hermosilla porque lo meten en esta historia en circunstancias de que él nunca, y así lo afirma, habrá que ser investigado, se prestó o no para, digamos, para hacer este negocio que finalmente se frustró. Pero ahí te das cuenta cómo el fiscal nuevamente, con este segundo elemento, entrega un dato adicional. Lo importante es el negocio, ¿no? Necesito un crédito. Claro. Y quien hace la operación política es su consejero, ¿no? Diciéndole, no, esto es muy bueno para nosotros porque es muy cercano a Andrés Chadwick. Y además agrega, cuando el negocio fracasa, y se lo dice, el propio Luis Hermosilla le pide a Andrés Chadwick que llame a Antonio Jalaf para excusarse. ¿Te das cuenta, no? O A ver, sea, espérate, a excusarse de nuevo, ¿para excusarse de qué? Porque ahí me perdí. sí, porque el crédito de 11 millones de Ah, dólares correcto, ya, finalmente no se lo entregan. te entiendo. Entonces, Hermosilla queda mal, de alguna manera lo puede interpretar, frente al que es su jefe, su amigo, su hermano, Claro. como así se tratan. Y le Ujú. pide al exministro del Interior, de quien se suponía era muy cercano a Sebastián Sichel, que le llame a Antonio Jalaf. Imagínate tú esta escena. Andrés Chadwick llamando a Antonio Jalaf para decirle, mira, pucha, se hicimos todo lo posible, pero no se pudo. Ya, pero O eso sea, ocurre realmente, eso hasta ahora no sabemos. Se ocurrió que efectivamente Chadwick ahí llama a este señor. No O sea, sabemos. en la conversación que se lee, en los chats que se leen, eso queda explícito. O sea, no hay registro ni grabaciones donde alguien puede Claro. decir, aquí está el presidente, pero estamos hablando de una conversación entre Antonio Jalaf y Luis Hermosilla, donde Luis Hermosilla le Correcto. dice, por eso le pedí a Andrés Chadwick que te llamara. Claro. Entonces, es de suponer que eso existió, porque es una conversación privada entre ambos. Recordemos que en ese minuto Luis Hermosilla, hasta hace muy poco en realidad dejó de serlo, era un abogado muy poderoso. ¿Quién iba a poder entrar al teléfono de Luis Hermosilla con el nivel de contactos que tenía? Por eso es que hoy día estamos viendo lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo un papel que supera un poco, digamos, las organizaciones típicas que uno está acostumbrado a ver. Y te doy Sí, un tercer ejemplo porque para ir cerrando dale. también, tiene que ver Ok, con estos momentos. Hay un dale. tercer momento donde también el negocio dentro de la estructura criminal es lo más relevante.
Y es cuando, digamos, incorporan a otro personaje, a Francisco Férez Nazarala, que para quienes conocen un poco también el tema de los medios de comunicación, fue el gerente encargado de cerrar el diario La Nación en su minuto. Sí, Pero aquí sí. aparece haciendo vínculos en función de un gran negocio inmobiliario que estaba detrás también de la intención de los Jalaf. Y nuevamente, Luis Hermosilla y su gente trabaja en función de poder liquidar y poder llegar a fin de puerto con este importante negocio. Y para eso era necesario tener en contacto con el exministro, con los exministros de Vivienda, con los Ceremis, es decir, como te decía recién, tenemos una Mm, estructura que tiene la capacidad de claro. llegar a expresidentes de la República, tiene la capacidad, digamos, de llegar a los altos puestos de los bancos, manejan fondos multimillonarios, tienen contactos con la policía y, como te digo ahora, intervienen también en la gestión de carteras sectoriales, de ministerios. En este caso necesitaban hacer un negocio inmobiliario. Sí. Dame un segundito, Héctor, que dijiste algo que quiero precisar, porque tú dijiste que Álvaro Jalaf llama a Luis Hermosilla y le dice qué tan bueno es que Michelle Bachelet haya nombrado a Sichel, pero en No, realidad no, fue no le dice nombrado. que Michelle Bachelet, no le No, menciona a Michelle es Bachelet. Piñera. No No, no, no. No, pero te digo que quien nombró en el cargo de presidente del Banco Estado es Sebastián Piñera, por si acaso. Dejarlo claro, porque después hay perfecto. algún. Pero no te digo Exacto. porque está chequeado, lo chequeamos recién porque me entró la duda también y claro, no, lo nombra. Lo nombra Sebastián Piñera. Déjame agregarte un punto. Yo sé que seguimos con los Jalaf, pero es que, cuando tú mencionas estos 700.000 chats, ¿no es cierto? Y WhatsApps, etcétera, tomando en cuenta que el teléfono de Hermosilla tiene dos características. Una, que tiene 1.000 contactos y dos, que él no borró nada. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque claramente, tal como lo hablábamos con un experto hace algunos días, esto te demuestra, no, Emiliano Arias, pues sin ir más lejos, el ex fiscal de O'Higgins. Cuando Emiliano Arias dice que la forma de proceder de Hermosilla, ¿no es cierto?, es muy desde aquí no me va a pasar nada, o sea, es decir, actuando desde la impunidad, porque comete incluso, dice él, errores que son hasta infantiles, ¿no? Como por ejemplo, dejar todo guardado en tu chat, etcétera, etcétera, porque jamás iba a imaginar un escenario como este. Y también, déjame agregarte un punto que no es menor, porque ayer Canal 13 señaló a propósito de estos chats una situación que ahora está complicando al fiscal de Aysén, Carlos Palma, que ya tenía un tema, ¿te acuerdas, no? Con los chats del marido de la ministra Ángela Vivanco, ofreciéndole ahí, ¿no es cierto?, un cargo y además pagándole un doctorado, ¿te acuerdas, no? Pero ahora se agrega otro tema, déjame cerrar este punto. Ocurre que Carlos Palma, hay un audio, un WhatsApp de audio, todo esto lo voy a poner en condicional, donde le estaría entregando a Hermosilla información respecto de una persona que él tenía que investigar, que es un hombre llamado Ignacio Yáñez, ingeniero civil, industrial, condenado por delitos vinculados al tráfico de droga, entre otros delitos, que son varias cosas, y le entrega información. ¿Por qué? Porque este hombre era defendido por un abogado que trabajaba en el bufete de Luis Hermosilla. O sea, con esto te quiero decir cómo eran los tentáculos que llegaban, pero a todos lados, y una cuestión impresionante. Sí, o sea, y yo creo que la pregunta ante por qué Luis Hermosilla no tomaba prevenciones respecto de las comunicaciones que tenía en su teléfono, yo no creo que haya sido de ingenuidad, la verdad. Creo que a mí me impresión que son dos cosas. A Una, ver, que da cuenta del grado de impunidad con el cual se sentía que él podía trabajar. Eso es lo exacto. primero. De todas Por maneras, tanto, porque tú la impunidad la construyes de dos maneras, la construyes con dinero y la construyes con dinero, con poder e influencia. Y ambas cosas es lo que confluyen en Luis Hermosilla. O sea, no solo, digamos, tenía una vida muy fastuosa y generaba ahí, solamente en el caso de Les Agua estamos hablando de 5.000, 10.000 millones de pesos que habían pasado por sus cuentas, sino que estás hablando también de una persona, claro, que logra tender tantas relaciones con tantos lugares, con tantas personas distintas, con tantas personas con poder, que tú te aseguras poder para ti mismo, ¿no? exacto. Y eso te genera una seguridad de impunidad que si no hubiese sido
porque estaba trabajando con otras personas que también son, que tienen, digamos, que tienen comportamientos que riñen claramente con la legalidad, como Leonardo Villalobos, que digamos que le grabó una conversación. Si no le hubiera grabado esa conversación, nada de esto de lo que estamos hablando ahora, Pero es que es nada de, tremendo, él, claro. nada de esto hubiese sabido, se hubiese conocido. Además que no, Jamás. no nos olvidemos cuando, pero te lo digo porque esto también se ha encargado el Ministerio Público de dejarlo claro, cuando en estos audios es el propio Hermosilla que dice, estamos cometiendo un delito. Perfecto, exacto. Lo dice, no una vez, esto es delito, esto nos puede costar la cárcel. O sea, saben lo que está pasando, ¿te fijas? Entonces, y esa estructura, y es lo que dice, dime, Sí, no sé, que dime. ahí, lo que nosotros conocíamos ayer, y que incluso el abogado Juan Pablo Hermosilla lo dice como bravuconadas, como cosas que dice Luis Hermosilla, pero que no hace. Lo interesante de la audiencia de ayer es que esa es una gestión más de las gestiones que hacía Luis Hermosilla para esta estructura criminal. Entonces, ahí entendemos por qué le dice estamos cometiendo un delito, porque es su papel advertirle como consejero delictivo, es Claro, que aquí tenemos que maquillarlo de otra manera. Por eso también habla, porque uno podría decir, ¿y Luis Hermosilla habla así con todas las personas? No, claro. yo creo que no. El nivel de complicidad que había con Daniel Sauer y también con los Jalaf, que son mucho más cercanos que los Sauer a Luis Hermosilla, está en esos términos, está en donde ellos ya han confundido, como seguramente se puede desprender de lo que vimos en la audiencia, se han traspasado los límites. O sea, no es un abogado que presta servicios, es una persona que trabaja, que es funcional a una Claro, a una estructura determinada. Y eso es, en definitiva, Mirna, lo que hemos claro. podido observar. No, tremendo. Muy probablemente, con todos los antecedentes, hay que escuchar lo que vaya a decir la defensa, pero muy probablemente Luis Hermosilla termine haciendo compañía a los hermanos Sauer y a Toble. Bueno, De todas maneras, lo déjame digo, decirte muy algo. probable, porque aquí hemos Claro, visto cosas, digamos, no sabemos. que digamos que ya no nos sorprenden. Tal cual. No, solo decirte que, ¿sabes lo que me ha llamado también la atención? Uno conoce a Juan Pablo Hermosilla, hermano, por supuesto, ¿no? En otras causas, etcétera. Esto me impresiona, he visto sus entrevistas, o sea, aquí estamos hablando de cuando se vincula lo profesional con lo personal. Él toma una decisión como familia, es una decisión arriesgada, porque tú tienes ahí a tu hermano, ¿no? Es tu hermano. Entonces, ¿cómo separas, cómo logras ser objetivo? Imposible, imposible ser objetivo. Y la sensación que me da es que de alguna manera yo veo a un Juan Pablo que está abrumado, abrumado, porque hay una cantidad de cosas, y de hecho, te lo digo porque, por ejemplo, en una de las declaraciones, Juan Pablo Hermosilla dice pero es que no calzan las cifras, estos 5.000 millones de pesos que fueron entre 2027, perdón, 2017 y 2022 o 23, que fueron depositados en las cuentas, ¿no es cierto?, de Hermosilla por parte de los Sauer, en fin. No calzan las cifras. Y ayer un experto con el que conversábamos anticorrupción decía, oye, si es que da lo mismo. Si en el tema de corrupción, el guarismo no es lo importante son las gestiones que tú haces ilícitas para lograr objetivos que, entre otros, tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Entonces, te lo digo esto porque es un papel que le está jugando, que es súper ingrato, difícil, y tú comprenderás que aquello que dijo al comienzo son palabras, pero no son dichos, pero los dichos no fueron materializados, va quedando, pareciera ser, se va esfumando, digamos, ¿no? Esa tesis planteada por su defensa inicialmente. Sí, yo creo que aquí ha sido también muy para la fiscalía, pienso que, digamos, haber tenido Sí, acceso al contenido de las comunicaciones de Luis Hermosilla yo creo que va a convertirse con el tiempo una de las piezas más clásicas de las investigaciones de la fiscalía, porque no es fácil claro, dar con ese nivel de pruebas. Y junto con eso, creo que claro. las declaraciones, como tú lo mencionabas recién, de Medina, que es una persona que no solamente entrega además nuevos chats, sino que entrega documentación y toma la prevención de hacerlos además, digamos, con un testigo de fe, con un notario, diciendo que todo lo que está entregando aquí es completamente Estás veraz. hablando del gerente, perdona, estás hablando del gerente de Sí, confianza de sí, los Jalaf, que y ojalá. efectivamente, para cerrar la historia, en su declaración dice esto, que en 2022 encargó un informe en derecho que analizó la contabilidad de una de las sociedades de Antonio Jalaf,
dejando en claro que había facturas ideológicamente falsas y que era delito, pero el mecanismo siguió funcionando. Esto lo publica CIPER Chile para darle el mérito a CIPER, ¿no? Que ha llevado también parte importante de esta investigación, ¿no es cierto? Y el sistema, dice, les permitía recibir millonarios montos para cubrir sus deudas, pagar intereses y mantener un alto estándar de vida, porque no nos olvidemos de que aquí además uno se pregunta, y para ir cerrando, Héctor, ¿ah? ¿Cómo un abogado que otrora fue un abogado que trabajó para la Vicaría de la Solidaridad, que representó una de las causas más brutales de la dictadura, como es el caso de Gollados, cómo termina convirtiéndose en un personaje propio de, no sé, de un personaje de película, donde están todos los elementos, el consigliere? Es que es una cuestión muy brutal. En su timeline de vida, algo le pasó a este hombre, porque claramente tenía que pagar una serie de formas de vida lujosas, etcétera. Parece que tiene varios matrimonios, o no sé si matrimonios o relaciones de pareja con hijos mediante, bueno, etcétera. Pero todo eso no te alcanza para justificar, o más bien para explicar, quiero decir, todo lo que terminó ocurriendo en su vida. Eso. Sí, sí, tal vez yo creo que aquí su caso no es único, pero aquí el cine también nos ayuda para un poco a entender todo esto. O sea, el dinero sin poder no es nada. En Ya, definitiva, lo que va exacto. construyendo Luis Hermosilla en su carrera Mm. profesional es una construcción de poder, Impresionante. y un poder muy transversal, que después lo empieza a reducir mucho más hacia el sector de la derecha chilena, que es donde el momento que lo encontramos en el día de hoy, y digamos, y también con vinculaciones en este caso, Claro. con Jalaf, que hay que recordar que, y lo dice también el gerente general Medina, es un grupo económico que llegó a lidiarse con los grandes grupos económicos en el cabo de 10 años. No, En tremendo. 10 años pasaron de tener un centro comercial a Claro. 71 centros comerciales, solamente en 10 Los años. strip Imagínate el centers. nivel, la Claro, multiplicación de patrimonio que se claro. tuvo ahí. Entonces, en el caso de Luis Hermosilla, insisto que lo que estamos viendo son pruebas de un delito, pero la construcción, la forma en que se presentan estas pruebas, a nosotros, digamos, nos queda meridianamente claro que no estamos Mm. simplemente en la comisión de un delito. No es que se comete este Exacto. delito para solamente pagar las deudas. No, estamos hablando de un Exacto. funcionamiento, de una estructura donde hay papeles, donde hay labores y donde todos trabajan en función de la estructura. Eso es lo que estamos. Exacto. Ya pues, Héctor, gracias por realmente un análisis muy, muy bueno el que has hecho para entender esta estructura, como dices tú, es la estructura criminal que involucra, ¿no?, a los hermanos Jalaf. Ya pues, nos vemos el otro viernes. Nos vemos el próximo viernes. Que esté muy bien. Chao, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso. Sí, vamos a seguir en el caso Hermosilla también, pero también tenemos que hablar de Venezuela. Estaremos con Juan Diego Montalva, editor del newsletter Más Política de El Mostrador. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más.